Tenemos allá a nuestra primera invitada. Correcto. Que está tomando apuntes y toma apuntes y toma apuntes. La estoy viendo tomar apuntes desde que empezamos. Bienvenida, Adriana Salvatierra. Buena estudiante de haber sido de colegio, porque veo que toma apuntes. Muy buenos días. Jimena, Pepe, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en su programa y encantada de estar con ustedes. Adriana Salvatierra, senadora del MAS, para las personas que creen que ella renunció, ella solo renunció a la presidencia del Senado, porque hay gente que aún sigue creyendo que usted ya no es senadora, ¿no? ¿Usted es senadora? Sí, yo lo dije cuando presenté la renuncia verbal en medio de todo el conflicto. Dije desde un principio que además no iba a ser parte de la asociación constitucional. Mantenía obviamente a partir de eso y me recuerdo que en ATV fue donde me preguntaron con mayor detalle. Y bueno, continuamos en la tarea legislativa, vamos a culminar el periodo a partir de lo que se suscita en las elecciones del 3 de mayo, tratando de... Pero usted ya no será candidata. No, en estas elecciones no, y definirá el partido cuál será la responsabilidad que se me asigne en los siguientes meses. ¿Se distanció usted de los que estaban haciendo las listas? No. O sea, a ver, una cosa es que hubiera sido senadora, por tanto, trabajé en el servicio público en representación del movimiento al socialismo, pero otra cosa muy distinta es que yo sea parte de las decisiones que asume el partido. Yo no soy parte de las decisiones que asume el partido porque hay instancias orgánicas para eso. Y el partido puso a los mejores cuadros que nosotros podemos considerar que tenemos dentro de las listas. Claro, pero Adriana, si nos hubiéramos remontado a hace un año, usted estaba siempre en los centros de decisión, por lo menos se la veía, por lo menos eso se aparentaba, porque usted estaba en la presidencia del Senado, siempre era cercana a quienes tomaban las decisiones. Entonces es más su nombre, o sea, si nos remontamos hace un año, ¿ya? No con la crisis y todo. Su nombre se escuchaba incluso para que sea candidata a la vicepresidencia. Se decía que sí o sí iba a ser o candidata a la diputación, a la senatoría, incluso fue, ¿no?, candidata a la diputación, ¿no? Estaba en la lista en el primer lugar, ¿no? Entonces, por eso le pregunto, ¿hubo un distanciamiento, hubo un rompimiento? No, en absoluto, o sea, son cosas distintas. Una cosa es estar por las responsabilidades que ejercía en el servicio público y que continúa ejerciendo de todas maneras en torno a los espacios de decisión importantes, por supuesto, de tareas de Estado, y otra cosa es estar en los espacios importantes de decisión de definiciones partidarias. En esos espacios no me corresponde, yo no soy ejecutiva de ninguna organización, no soy delegada política de ninguna organización, yo soy en realidad dentro de la estructura política militante de base. Pero sí estuvo con Evo Morales en las reuniones en Argentina. Sí, también, sí. Pero es que, a ver, muchos decían, ¿por qué van a reunirse con Evo? Yo tenía temas que hablar con él, por supuesto, después de todo lo que sucedió, tomando en cuenta que fue muy fuerte para nosotros toda la experiencia que vivimos. Yo sí realmente considero que durante esos días estuvo en riesgo su vida, estuvo en riesgo su integridad física, y tenía la sensación de que necesitaba volver a encontrarlo para conversar temas que quedaban todavía pendientes. ¿Hubo algún malentendido, algo que se estaba entendiendo como no debía entenderse y lo tuvieron que aclarar? No, pero ¿sabes qué? Pasaban tantas cosas que... O sea, eran sucesos de acontecimientos que teníamos que construir de todas maneras con todos los testimonios un relato objetivo. Porque, por ejemplo, él... cuando me consultó por qué yo 2 días estuve en la Embajada de México, me preguntó, bueno, ¿por qué fuiste? ¿Y por qué no terminaste saliendo? Yo le dije, presidente, fui porque ese día, el 10, después de la renuncia, salió públicamente un video donde habían policías de inteligencia y de la FELCC intentando ejecutar una orden de aprehensión cuando yo no tenía ni una sola denuncia. Entonces yo dije, bueno, ya... Porque yo me resistía, además ya habían varios... ¿Que ya se habían ido primero? Ya se habían ido primero cuando yo llegué. ¿Y por qué te saliste? Porque no encontraba qué hacer el espacio, yo no quería salir del país. Ok. No quería irme. Además, no habías tenido un cargo ejecutivo como para que digan, ella hizo esto. No tenía una sola denuncia. Claro. Pero también en ese momento yo asumo también que en un contexto donde todo era complejo, sí sentí temor, por supuesto. O sea, yo estoy en mi casa después de haber renunciado y miro la tele y en la tele están esperando ejecutar una orden de aprehensión sin que yo tenga una sola denuncia, pero así ni infracción vehicular.
Me asusté, por supuesto. ¿Y por qué no se fue del país? Porque muchos se fueron también. ¿Se le cruzó por la mente irse? Porque yo no tenía nada. Es que muchos no tenían nada. Ellos creen que no tenían nada, o no sé si tenían o no tenían ya, pero muchos se fueron sin oficialmente tener algo. Porque yo creo que había que pelear aquí también. Y claro, me tocó los golpes, pero yo creo que había que quedarse. O sea, si no nos quedábamos, tampoco podíamos. En mi caso, yo tenía la responsabilidad de volver a estar en la Asamblea Legislativa para viabilizar una reestructuración dentro de la misma, igual. Aun cuando no fuera a asumir la presidencia, teníamos que reordenarnos y esa era una responsabilidad que tenía que asumir. Mira, yo no juzgo a quienes se fueron porque cada uno tenía distintas circunstancias. Muchos nos decían, no tengo miedo por mi vida, pero sí tengo miedo por lo que puedan hacer con mis hijos. Es el caso de la concejal Rocío Molina, en Cochabamba. O sea, Rocío Molina, los de la Resistencia Cochala, fueron a buscar a su niño al colegio. Y ella puede dar la cara, puede dar la batalla, puede salir en los medios de comunicación, pero otra cosa es cuando tocan a tu hijo. Te pregunto, Adriana, ¿en algún momento te arrepentiste de haber renunciado a la presidencia del Senado? No, porque eso fue una decisión política, más allá de las valoraciones. ¿Fue tuya personal o fue una decisión de equipo? De equipo. Fue de equipo. De equipo. O sea, yo no podía, primero que no habían condiciones para asumir. Bueno, siempre todos los programas es el mismo relato, aunque lo hablemos tantas veces. Pero no habían condiciones para asumir. Las Fuerzas Armadas, en el caso de, lo que nos informaron por lo menos fue que en el caso de la Fuerza Aérea no aceptaba una sucesión constitucional. Ya si el general Calimán, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, había pedido la renuncia de Evo Morales, se había ido Álvaro García Linera, le quemaron la casa a Víctor Borda, torturaron a su hermano en la plaza pública, resulta que a mí me van a dejar gobernar. O sea, yo creo que una lógica sencilla te lleva a disputar pero que... el general Calimán no le pidió, ¿no?, la renuncia, fue una sugerencia. No hacía falta, ¿no? No, pero es que si le pide la renuncia a un general se ve otra cosa, ¿no? Mire, en el lenguaje diplomático hay diferentes significados. En un contexto tan complejo, donde existía una fuerte movilización social, amotinamiento en los 9 departamentos, que se rompa la unidad de las Fuerzas Armadas y que el jefe, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, solicite, sugiera o pida la renuncia del presidente, como deseen asumirlo, no hubiera derivado en otra cosa más que más muertes. Y por eso el presidente votó. Ahora, lo que no entiendo, Adriana, y a veces lo he conversado con alguna gente, el gobierno decía patria o muerte. ¿Por qué no quedarse, me refiero a Evo Morales y a Álvaro García Linera, ¿por qué no quedarse a enfrentar el riesgo de muerte? Primero porque los mártires no iban a ser solamente ellos. Había gente movilizada en el Trópico, en Yapacaní, en San Julián, aquí en los valles cruceños, en el Alto, en las 20 provincias de La Paz, norte de Potosí, que eran los sectores movilizados más fuertes, y mineros asalariados. Que dentro de todas las movilizaciones, ya en La Paz, no sé si recuerdan, todos los noticieros en las noches empezaban dando cuenta de los enfrentamientos que existían entre estudiantes y mineros, entre médicos y gente de las 20 provincias de La Paz. Entonces era un enfrentamiento permanente. El riesgo de que ocurra una masacre era latente. Y no pasa solamente por resguardar la vida del presidente Evo Morales. Escucha, dejen en paz a todos los bolivianos, el problema soy yo, aquí estoy. ¿Qué pasa conmigo? Que venía una masacre también igual. No, porque se entregaba a él, digo yo. Yo pienso, ya digo, tantas veces que lo escuché decir patria o muerte, que yo me quedé con la sensación de que dije, había sido un discurso. ¿Por qué no la muerte? ¿Por qué no la enfrentó la muerte? ¿Por qué no dijo, bueno, el problema soy yo? No lo están buscando a Víctor Borda, no lo están buscando, no, me están buscando a mí. Bueno, yo creo que es algo bastante difícil de exigir. Y no es un gesto menos hidalgo y menos valiente el renunciar, porque eso fue lo que hizo, para que cese el conflicto. Evo Morales y Álvaro García Linera criticaron tanto a los opositores que se fueron del país, pero tanto lo criticaron a Mario Cosío, lo criticaron a Branko Marinkovic, lo criticaron a José Luis Paredes, lo criticaron, bueno, a todos los que se fueron, ¿no? Porque decían, si se fueron son culpables, ¿no? Entonces,
Y cada uno tenía una excusa para irse, ¿no? Que su familia, que la cárcel, o sea, todos también tenían una excusa que desde todo punto de vista puede ser vista válida o no válida. Entonces, a eso, ¿no? O sea, si se va, ¿está yendo contra sus propias palabras? No, es que es legítimo. Y si me preguntas a mí, si fue la decisión adecuada, yo creo que fue la decisión adecuada. Entonces, ¿era la decisión adecuada que se vaya Mario Cosío? ¿Era la decisión adecuada que en su en momento... sus circunstancias será así? Lo que pasa es que fueron criticados por el MAS, fueron criticados por Evo Morales. Decían que como se fueron culpables, Sí, eran culpables. Jimena, no son las condiciones de Mario Cosío las de Evo Morales. A Mario Cosío no le dieron un golpe de Estado. A Mario Cosío no le quemaron su casa, ni le quemaron la casa de su hermana. A Mario Cosío no le quemaron la casa a su primer asambleísta. A Mario Cosío no le sugirieron la renuncia a las Fuerzas Armadas. Mario Cosío no enfrentaba una responsabilidad de movilización nacional que pesaba sobre sus hombros si existía un solo muerto más. O sea, no es comparable la situación de Mario Cosío con la de Evo Morales. Y si me preguntas a mí, yo creo que es importante también resguardar la vida de Evo Morales, porque las revoluciones no necesitan solamente mártires, necesitan líderes que estén al frente de los procesos. Y creemos que Evo Morales continúa siendo el liderazgo más importante de los últimos años en Bolivia. Y creemos que es importante también protegerlo. Entonces, yo lo decía, por si acaso quiero que se entienda, no es que yo quería que él vaya y muera, ¿ya? Lo que yo digo es, para la gente que lo compró el discurso del patria o muerte, de repente quedó como la asignatura pendiente que en algún momento la explicará el propio presidente, pues expresidente, ¿no? ¿Por qué llegó a tomar esa decisión? Entiendo perfectamente, ¿no? Es que usted dice, sí, mátenme, aquí estoy, tampoco es la idea, ¿no? Tampoco fue una decisión personal, también fue una la decisión de él tampoco que fue debatida. Okay. O sea, yo recuerdo que yo estaba en la mañanita todavía, nos convocaron a reunión. Claro, cuando ya llegué ya estaba todo desorganizado, ya a Víctor Borda le habían quemado la casa, le habían torturado, le estaban torturando a su hermano, la policía no hacía nada y su hermano caminaba desnudo durante horas exponiéndose a la tortura. El video salió públicamente, el presidente de la Cámara de Diputados. Y dirigentes de organizaciones sociales, yo recuerdo había un dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Potosí, al que le habían secuestrado a su niñita de 8 años en ese momento. Y claro, ya empezaban a llover las cartas de renuncia, ¿por qué? Porque te habían quemado la casa, claro. Porque tenían amenazado. Además era un momento, familia. Yo digo, ahorita mirar para atrás es muy sencillo. Claro. El día a día, el minuto a minuto de esos días era más complicado. Que no salió públicamente, que yo recuerdo, porque creo que lo asumimos con demasiada... O sea, lo dejamos pasar muy a la ligera. No, estábamos intentando establecer un espacio de reunión en medio de todo el conflicto y llega una nota de la Fuerza Aérea informando que cualquier uso del espacio aéreo debería ser autorizado por el comandante de la Fuerza Aérea. Y eso era que Evo Morales no podía salir del alto. Claro. Te quiero hacer otra consulta. Eso era un secuestro prácticamente en ciudad, ¿no? Sí. A ver, sobre el tema de Evo, mi pregunta siempre ha tenido que ver con el patria o muerte. ¿Por qué no enfrentó la posibilidad de muerte? Con el caso de Álvaro García Linera, mi pregunta es otra. A ver si puedes ayudarnos, Adriana. Él decía que tenía la cosa muy clara, que estudiaba ¿cómo se llama? Y él hacía unas lecturas sociológicas, ¿no? De qué pasaba con la clase media, qué pasaba con... Falló la lectura en los días claves, sí. Falló la lectura, sí. ¿No? Es decir, eso que se creía que estaba bien leído, que se estaba midiendo bien y que iba a haber una capacidad de reacción, ¿eso ya no hubo en la fase final? Sí, yo creo que nos equivocamos, creo que leímos mal el momento, creo que nos confiamos demasiado, pensamos que enfrentábamos en condiciones democráticas, electorales, porque estábamos en el marco de un proceso electoral igual, lo que para mí fue un golpe de Estado. O sea, indiscutiblemente, si las Fuerzas Armadas y la policía se meten a hacer política y sugieren la renuncia de un gobierno electo que estaba dentro de su periodo constitucional, eso es un golpe de Estado. A ver, Adriana, ¿qué leyeron mal? ¿Leyeron mal el solicitar que Evo Morales otra vez sea candidato después de haber pedido el referéndum? ¿Leyeron mal el ir a una candidatura no dándose cuenta de que había población que tenía lo del 21F muy arraigado? Puede ser también, sí. Ajá. ¿Leyeron mal el
el que el Tribunal Constitucional les dé la opción de candidatear y la gente dándoles un rechazo? ¿Qué leyeron mal? Mira, hacia atrás no es solamente las consideraciones que puedan surgir alrededor del referéndum del 21 de febrero o la posibilidad de la repostulación, porque yo continúo aún defendiendo en términos legales la habilitación, porque no solamente acontece en Bolivia, acontece en otros países, hay jurisprudencia internacional. Yo no voy a cambiar de postura por una lectura política de algo que para mí es correcto legalmente. Que eso acarreó conflictos políticos, por supuesto, que había gente que legítima y genuinamente no deseaba que se incorpore, no deseaba que nuevamente se presente Evo Morales, por supuesto. Pero todo eso no justifica la forma en la que se generó violencia, el cómo determinadas instituciones que son parte de la estructura del Estado tomaron y asumieron una participación y una posición política que significó la interrupción de un gobierno democráticamente electo. Pero además, a ver, si me preguntan a mí, ¿cuál era la estrategia dentro del conflicto? ¿Era realmente el diálogo o era la movilización? Yo digo, estoy yendo yo en esta parte de mi pregunta todo a Álvaro García Linera, ¿ya? Porque uno pensaba, el tipo pasaba la cosa y la leía, y la explicaba y escribía el artículo y parecía que realmente la tenía clara. Pero eso es asumir que solamente Álvaro hacía una lectura, ¿no? Está bien, no digo, pero era el que salía y daba, digamos, el marco, ¿no? Cuando vos decís, Adriana, nos confiamos, ¿qué es lo que produce ese, no sé si es un aburguesamiento, estamos muy cómodos y ya perdimos el ojo del tigre, el de descubrir cada cosa? Él siempre decía que le gustaba más o menos como que conspirar, detectar las cosas, Hemos ¿no? venido a la guerra, decía. ¿Por qué no pudieron detectar la naturaleza del evento en curso? Porque, mira, en campaña hubo algo, bueno, ya uno desde la perspectiva hacia y con atrás tiempo es muy fácil puede hacer más. No, puede ya señalar determinados elementos con más peso. Yo recuerdo que en campaña el presidente Evo, en un acto público, dijo: se está gestando un golpe de Estado. Sí, antes de la elección. Y ¿cuál fue el debate interno? No, presidente, esas cosas no se dicen, en campaña esas cosas no se hablan, estamos en un proceso electoral, nuestro rostro debe ser distinto, nuestros argumentos deben ser distintos. ¿A qué condujo eso? A que nosotros, mientras todo esto se organizaba, porque hay una organización detrás, o sea, el propio Fernando Camacho salió a decir que su padre habló con las Fuerzas Armadas. Hay mucha gente que insinuó en diferentes reuniones de evaluación interna que cuando Fernando Camacho tenía que presentar un video, que al final presentó cualquier no presentó cosa, nada. No presentó nada, en realidad eso tendría que haber sido, muchos afirman, el inicio del amotinamiento policial. Ahora, Adriana, pero hay lo siguiente, ¿no? Porque mucho se culpa tal vez a los líderes, o en este caso usted dice Luis Fernando Camacho, su papá habló con las Fuerzas Armadas. Pero a ver, minimizaron el paro cívico en Santa Cruz, el paro de la gente, porque no sé si usted estaba en Santa Cruz en esa época ya. O sea, no era que la gente recibió una orden y la hacía, ¿no? Sino la movilización de las calles, de la gente, del genuina. Pueblo, eso. Genuina, absolutamente genuina. Es que hay gente que tenía una postura asumida también, porque se fue exacerbando un conflicto y se fue polarizando y generando mayor tensión. Pero yo no digo esto para deslegitimar la participación de la gente, de un vecino, etcétera, porque eso no me compete. En realidad lo que quiero demostrar con esto es que había una organización detrás de eso, que no fue espontáneo el amotinamiento policial, que no fue espontánea la solicitud de las Fuerzas Armadas. Lo que usted dice es que día a día no era que iban haciendo algo, o sea, esto ya se tenía premeditado. Por supuesto. De hecho, salió en una entrevista que tuvo Waldo Albarracín con María Galindo, incluso señalando la participación de instituciones que después se convirtieron en mediadores del conflicto. Ahora, Adriana, yo me pregunto, si ustedes lo tenían todo tan bajo control, digamos, ¿no? Se suponía que las Fuerzas Armadas eran leales o que la policía también eran leales, ¿nunca se les filtró eso? No, el problema es que nosotros confiamos en las personas y no transformamos las instituciones. Son instituciones que tienen un fuerte arraigo de construcción dentro de la República, transversalizado por un conjunto de esquemas
coloniales, clasistas, y donde no se hizo una reestructuración profunda, por ejemplo, en las denuncias que había de corrupción dentro de la policía, para ascensos, para otras cosas, o sea, para el ingreso a la escuela policial, etcétera. Entonces, yo creo que el error ahí fue confiar y destinar nuestra confianza en personas y no esforzarnos aún más en cambiar y transformar la institucionalidad. Adriana, ¿por qué personajes como Eva Copa prácticamente no los conocíamos? Yo no la conocía honestamente hasta después de todos los hechos. ¿Por qué? Muchas veces se ha comentado como que habían unos grupos que tenían la confianza de Evo y Álvaro y tenían mayor exposición y visibilidad, y otros que no, y que de repente en ese que no hubo como una subvaloración de ciertas personas. ¿Cuál es el criterio sobre ese tema, por favor? Mira, cada quien enfoca el trabajo legislativo. Tú vas a encontrar parlamentarios que se dedican a realizar gestión en sus territorios y gestionan obras y gestionan proyectos. Sin tanta exposición. Sin tanta exposición mediática. Hay otros que dentro de la agenda legislativa realizamos mayor exposición mediática. En nuestro caso fue la defensa de las leyes que considerábamos adecuadas. Hay otros parlamentarios que se esfuerzan más en la fiscalización. Y eso plantea diferentes niveles de visibilidad. Y eso ocurría, por supuesto, en el movimiento. No era un premeditado de esta gente, no. Mira, por lo menos no sé si a usted en este programa radial alguien le habrá dicho a tal persona del MAS no le entreviste y porque esta persona no... Es cierto eso, es cierto. Y me lo pongo como un mea culpa, decir, ¿por qué no la conocíamos? Porque si hubiéramos visto un poco más de las listas, por lo menos de quienes estaban en funciones, sí, uno la podría haber buscado. A veces, por supuesto, nos organizábamos y nos agendábamos temas entre los que ya teníamos mayor práctica en la vocería, pero tampoco es que... ¿Te acuerdas la primera vez que le entrevistaste a Eva Copa? No sabía ella qué decir tampoco, o sea, era su primera más o menos aparición. Pero sí entre los medios, en los partidos políticos, en las agrupaciones, en las asambleas, hay voceros, ¿no? Ella no fue vocera nunca, ¿no? O sea, eso es así, ¿no, Adriana? O sea, no estaba en la lista de vocerías. Sí, hay voceros porque somos los que tenemos ya mayor contacto con medios de comunicación, que eso también es una práctica. Es una práctica, no cualquiera sale y habla, porque también hay que entender algo, ¿no? Hay gente que es muy inteligente y que puede operar muy bien en un escritorio y dirigir, pero no sabe comunicar. Por eso no todos somos para ser profesores de colegio, ¿no? No todos sabemos enseñar. No todos sabemos comunicar y eso hay en todo. Ahora, la relación de usted que era presidenta del Senado y de ella, ¿cómo es? Porque en algún momento ella dijo que casi no hablaban. No, porque como en todo espacio, o sea, no es que no hablábamos, no, yo creo que hasta ahora no podría, por lo menos por mi parte, afirmar que existe una mala relación. En todo espacio siempre se construyen mayores afinidades y es sencillamente eso. O sea, si me preguntas con quiénes yo tenía mayor afinidad dentro de la Asamblea Legislativa, porque conversábamos, porque íbamos a tomar un café y compartíamos, o sea, y eso es normal en cada espacio. Demos vuelta para hablar de esta etapa. Las encuestas ponen todas las encuestas al MAS en primer lugar. ¿Cuál es la lectura que hacen? ¿Por qué esto? Porque uno podría decir, claro, todas las manifestaciones populares mayoritariamente eran contrarias al MAS, todo, y de pronto una encuesta de una empresa lo da primero, la otra lo da primero. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes de esa situación? Porque el MAS sigue representando a las grandes mayorías y las aspiraciones de las grandes mayorías. Porque cuando la gente finalmente hace un balance y dice, por supuesto que has cometido errores, y te cuestiono, pero si hago un balance estructural de los últimos 13, 14 años, de todo lo que hemos avanzado y todo lo que hemos conquistado en este periodo, pesa más lo positivo. Y es que nosotros en estos 13 años tuvimos un crecimiento económico. Muchos dijeron bonanza, bueno, hicimos una vez un ejercicio con los mismos precios del barril del petróleo para calcular si es que la nacionalización realmente tuvo un efecto, y por supuesto que sí, más del 40% de los recursos acumulados y generados no son producto de la bonanza, sino decisión. No fue magia, fue decisión. Y esas decisiones que tomamos de forma acertada continúan también pesando en mucha gente que volvió a tener algo tan sencillo para muchos, pero tan significativo para otros como un plato de comida digno en su mesa. Ahora, pregunto, ¿ahí también falló la lectura? Es decir, si el MAS sin Evo candidato marca lo que marca,
¿por qué Evo no dio lugar a que otro se postulara y no él? El caso de Argentina, no fue Cristina, lo puso a Alberto Fernández. ¿Eso le han reclamado en algún momento a Evo Morales? ¿Por qué no leímos bien? ¿Por qué tenía que ir la marca Evo primero? Si viendo que ahora pusieron otro que no es un Evo, igual, digamos, marcan. Pero porque cuando uno miraba las encuestas de aceptación de Evo Morales, tenía más del 60% de aprobación en su gestión. Y si uno mira y dice, el candidato dentro de la lista con mayor aceptación es Evo Morales. Pero estaba el tema del 21F. Claro, pero continuaba siendo Evo Morales el que punteaba las encuestas aún. Pero, por ejemplo, en Uruguay, en el caso de Mujica, Pepe Mujica también punteaba, ¿no? Y pusieron a otro candidato, ¿no? Está bueno el ejemplo. Sí. Ahí en Uruguay, o sea, así fue. Está bueno el ejemplo. Sí, pero estamos hablando también de otro tipo de sistemas políticos. Y siempre, y es una discusión política de fondo. Adriana, ¿no? Estamos hablando de democracias, ¿no? No, a lo que me refiero es que cuando uno analiza qué es el movimiento al socialismo, el movimiento al socialismo no es un partido formal. Y no pasa porque hables o no hables de democracia, pasa por cuál es la naturaleza del movimiento al socialismo. Usted podría comparar la construcción institucional de partido del movimiento al socialismo del Frente para la Victoria. Yo creo que son distintos. Pero yo comparamos sí, permítame en esto. Sí, Mujica pero déjeme... es un hombre. No, lo que pasa es que yo le puse el ejemplo de Mujica porque es un hombre que ha estado en la cárcel años, que ha sido un guerrillero, que ha sido un hombre que ha luchado por la igualdad. O sea, viene de unas bases similares. O sea, ¿cuántos años estuvo en la cárcel? Hacía incluso huelgas de hambre. No tenía para comer. No sé si usted ha visto imágenes de Mujica después de la cárcel. O sea, realmente un hombre destruido, ¿no? Entonces, sí estamos hablando de que es una persona que quiso ceder el poder y no cedió. Que quiso ceder el poder él. Le reitero nuevamente, si me deja terminar un poco el ejemplo. Nosotros tenemos un problema fundamental, y es que como no somos un partido político con una trayectoria de construcción institucional tan sólida como la del Frente Amplio, por ejemplo, o tan sólida como la del Frente para la Victoria en Argentina con Cristina, nosotros somos un instrumento político electoral donde priman las decisiones de los movimientos sociales. ¿Cuál es el problema de eso? Y eso lo hemos discutido por una discusión política y teórica que tenemos de fondo. Que se dificulta el proceso de reproducción y formación de cuadros políticos, que es mucho más difícil manejarnos en el marco de lo que para nosotros es el centralismo democrático como un principio, y que contrapesa la mayor responsabilidad no en la estructura política de decisión partido, sino en el líder. Y ese es un problema para nosotros. O sea, es una discusión política teórica que tenemos de fondo. Ahora, y nuestro problema es que al no ser un partido formal, al no tener ese proceso permanente de reproducción de cuadros políticos, nos esforzamos en el líder. Y eso también nos generó otro problema. ¿Pero eso ahora lo ven como autocrítica? Sí, pero además, ¿sabe qué pasa? El énfasis se sobrepuso en una cosa y no en el conjunto. En el líder y no en la estructura. Okay. ¿Eso en qué derivó, por ejemplo, también? ¿Qué es el MAS en Santa Cruz? Nosotros, por proteger no solamente el liderazgo... Antes de que se vaya... Esa pregunta, responderla, está muy buena. ¿Qué es el MAS en Santa Cruz? Siempre quiero saber eso. ¿Qué es el MAS en Santa Cruz? Era la continuidad de un proyecto político de alcance nacional, no tenía identidad local. Claro. Y esa es la diferencia que tienen otros partidos políticos. Demócratas acá, por ejemplo, tienen una fuerte identidad local, no hay identidad nacional. No hay identidad local del MAS en Santa Cruz. Yo creo que no. ¿Qué significa eso? Expliquémosle a la gente, porque yo que hago encuestas, siempre que voy a poner quién es el candidato a alcalde o gobernador del MAS, me cuesta encontrarlo. Por eso, porque si no existe un proyecto con identidad, un proyecto político con identidad local, ¿quién va a ser tu liderazgo local? Un poco se trabajó eso en el Beni con Alex Ferrier, con él como gobernador. Su liderazgo, su peso político específico y el proyecto de el MAS en el Beni. Más carreteras, fortalecer el aparato productivo, etcétera. El MAS en Santa Cruz era Puerto Bush, era y es hub de Virubiru, es Mutún, son más carreteras, pero el proyecto político no son solamente obras. No hacía carne en nadie. No generaba identidad. Pero Adriana, son obras que ni siquiera todas se llegaron a cumplir, ¿no? Porque lo del Mutún al final no se hizo. Rositas tampoco. El hub de Virubiru quedó ahí desinflado. Yo quiero ir en algo. Usted dice las decisiones las toman las bases y por eso fue candidato Evo Morales, ¿no es cierto? Quiero retroceder un poquito.
Si las decisiones en su partido las toman las bases y por eso fue Evo Morales candidato, ¿por qué no fue Choquehuanca el candidato ahora a la presidencia? ¿Por qué ha sido público y han salido a las bases a pedir que sea Choquehuanca el candidato y no Arce? Y fue al final la decisión de Evo Morales que sea Arce. No fue la decisión de Evo Morales. Evo Morales también es el presidente del partido. Y Evo Morales convocó, como presidente del partido, también a una reunión con las máximas dirigencias de las grandes confederaciones, de las direcciones departamentales de los partidos, y se hizo una lectura política, que es: David Choquehuanca representa fundamentalmente lo más importante que tiene el proceso de cambio, que es ese proceso de inclusión social, del movimiento campesino, indígena, la reivindicación de lo aymara también y de la resistencia contra la colonia y la república. Pero también tenemos otro baluarte más, que también es importante, que es el haber punteado durante 6 años los primeros lugares de crecimiento económico en América Latina, el haber sacado a más de 3 millones de bolivianos de la pobreza, el tener un nuevo modelo económico reconocido a nivel mundial, soberano, que democratiza la riqueza, y eso se representa también en Luis. Los 2 mejores elementos que tenemos dentro de nuestro proyecto político, crecimiento económico, democratización de la riqueza e inclusión social, son la composición del binomio. Tu candidato, en lo personal, ¿cuál creías que debería ser? No, yo siempre estaba de acuerdo con que salgan los dos porque... Sí, yo sé, pero ¿cuál primero? No, lo mismo. Lo mismo, como se ha dado. Yo siempre estuve de acuerdo. ¿Tenés ese video? Aunque sí también quiero mostrar Andrónico, el video de ayer, quiero mostrarlo. ¿Usted quería Andrónico? Hay un Luis Arce. O sea, yo también pensé en Andrónico porque tengo 30 años, porque soy joven, porque Andrónico representa la resistencia, la continuidad. ¿Tienes 30 años todavía? Todavía. Me parece bien. No, me parece bien porque ayer fue el Día de la Mujer y ella hoy está respondiendo, a diferencia de lo que ha respondido durante muchos años, en adversidad. Y es mujer y tiene 30 años y responde todo. O sea, tienen que hacerse liderazgos femeninos y digamos, ella es la prueba, digamos, de que se hace, le guste la línea a la gente o no le guste. 30 años, le estamos haciendo preguntas que no son todas las más fáciles del mundo, las está respondiendo todas. También creo que es un capital hacia adelante para las mujeres. En el caso de las definiciones de quién sería o la predilección, por ejemplo, Eva Copa dijo, no mentirás, lo dijo claramente, yo quería que sea David Choquehuanca, dijo, pero apoyo a Arce, porque fue una decisión del partido. Pero ella dijo, yo quería que sea... Vos querías que sea Arce también. Sí, a diferencia de ella. Okay. Es que ¿puedes mostrarlo ese video? Estoy sorprendido con este Luis Arce nuevo. Si lo tenés, el de ayer, el del Tinku. ¿Lo viste el del Tinku, Jimena? No. Mira ese, si tiene audio. Mira, yo digo, ese Luis Arce no lo conocía. ¿No tiene audio? Tiene audio. ¿Dónde están nuestros años del norte de Potosí? ¿Dónde está nuestra juventud? María la Bandera, mis hermanos. Un solo corazón, mucha unidad vivir, un solo corazón. María la Bandera. ¿Dónde está Yayagua? ¿Dónde están nuestros años del norte de Potosí? ¿Dónde está nuestra juventud? María la Bandera, mis hermanos. Vamos con ese tipo. ¿Dónde están nuestros candidatos? A ver. Un solo corazón, mucha unidad vivir, un solo corazón. María la Bandera. ¿Dónde está Yayagua? Un solo corazón, mucha unidad vivir, un solo corazón. Por la responsabilidad que él había asumido estos 13 años. Pero es que, no sé, a mí me preguntas en los eventos del movimiento al socialismo y, no sé, a mí me sigue despertando muchas emociones asistir Yo a nuestras conocí a dos concentraciones. Luis Arce a lo largo de mi carrera periodística. Un Luis Arce antes de su enfermedad y un Luis Arce después de su Sí. enfermedad. Antes de su enfermedad, la verdad que era bien torpe. Le decían algo, ¿no? Super luchín, porque más o menos él creía que le faltaba la capa Sí, en más o determinado menos momento. así, ¿no? Súper torpe, que más o menos vos le preguntabas y para él uno le preguntaba siendo una bruta, así, ese estilo de persona sobradora. Luego viene la enfermedad y ahí es cuando
nos hace pisar tierra a todos, ¿no ves? Ahí ya fue otro... Se humaniza, ¿no? Sí, Sí. se humanizó. Sí, yo creo que muchos acontecimientos nos han humanizado. A mí, por ejemplo, toda esta situación que vivimos me tocó de otra forma. O sea, si algo se quejaban siempre mis compañeros de mí es que yo casi nunca contesto los mensajes, casi nunca hablo de lo que pasa. Y todo esto a mí me humanizó, por ejemplo, en un sentido de preocuparme realmente por todos mis compañeros, por la situación en la que estábamos, porque no sabía si al día siguiente ibas a volver a hablar bien con ellos. Claro. Entonces, pero eso pues es lo que nos despierta, es la alegría que tenemos todavía de... En tu caso personal, de seguir. Adriana, antes como que te veía más infladita. ¿Es correcta esa percepción? Y hoy te veo, como vos decís, más humanizada, es decir, más... ¿O es distinto estar en el poder o en el llano? No sé, ¿cómo te analizás en lo personal? No, es que para mí fue muy fuerte todo lo que... O sea, a ver, ahí dice que hay gente que me dice, no, que no tenés que demostrar que te afectó esto. Yo no puedo, o sea, a mí si me preguntás si pude separar lo político de lo personal, no pude. O sea, para mí lo personal es político. ¿En qué te afectó personalmente? Porque, por cosas objetivas, yo no tengo familia en La Paz, mi familia toda está en Santa Cruz. ¿Y qué pasaba con ellos? Y enfrenté sola las circunstancias, allá, ¿Sola? sí. No tenía familia, ¿Lloraste? mis amigos, ¿Lloraste? por supuesto, un montón de veces. ¿Qué ¿Por qué pensabas llorabas? cuando llorabas? Yo le tengo mucho cariño al presidente Will y yo tenía miedo que le pase algo a él. O sea, yo sabía que conmigo era mucho más difícil porque Santa Cruz es otro contexto. Y yo no estaba aquí. También, por supuesto, lloraba porque yo a mi familia no la vi en 2 meses. ¿Por Y qué? la primera, porque no podía venir a Santa Cruz, porque incluso una vez circularon en grupos de WhatsApp que supuestamente yo estaba transitando por la Radial 26, Cuarto Anillo, y pedían que me agarren. Yo recuerdo que yo salí de aquí el segundo día del paro, un miércoles, porque el paro creo que empezó martes, miércoles salí. El miércoles, cuando le pedí por favor al comandante departamental de la policía que una patrulla pueda aproximarme al aeropuerto. Alguien me vio subir una patrulla policial y empezaron a circular mensajes de WhatsApp diciendo: Adriana está en inmediaciones de la avenida Banzer, agárrenla. Y lo que me comentó el comandante en ese momento es que abrieron 5 patrullas a la fuerza buscándome. O sea, claro, cuando después vi lo que le pasó a la alcaldesa de Vinto, y dije, bueno, esto fue en serio. ¿Qué pensás, Adriana, de esto? Y te digo porque llega un montón de mensajes acá. Lamentablemente, mira, te muestro todo lo que está en verde son mensajes, ¿no? Pero la verdad que si los leo ahorita, quisiéramos hacerte preguntas. Yo primera vez que te entrevisto en mi vida, no te había entrevistado nunca. ¿Qué pensás de quienes dicen, claro, están bebiendo de su propia medicina? ¿Y dónde están todos los que se tuvieron que ir por el caso terrorismo? ¿Y qué pasa con Zvonko Matkovic y los 9 años de su vida que perdió teniendo el 30 en el momento en que empezó todo? ¿Por qué me piden, van a pedirles disculpas? ¿Qué sienten con esa gente a la que le hicieron sufrir? Me dicen. ¿Cuál es tu criterio sobre ese tema? Mira, yo no puedo entrar en valoraciones sobre quién sufre más, quién sufre menos, si esta es una venganza o si alguien se merece o no se merece esas circunstancias. Mi padre una vez me dijo que él no estaba de acuerdo en todo lo que había pasado porque por más fuerte que sea el error, él nunca está de acuerdo en entrar en las judicializaciones de los procesos. Porque implica... Judicializar la política no. Nunca está de acuerdo, Okay. él nunca. ¿Vos crees que el caso terrorismo no debió llevarse como se llevó? Mira, yo tenía 18 años cuando pasó eso. Y mira, Pero continuó cuando ya vos, digamos... tenía 18 y la sufrí igual. Cuando estabas en tu apogeo, digamos, político, o sea, una posición importantísima, vos llegaste a ser presidente del Senado, ¿creías que estaba bien llevado o ya ni siquiera lo mirabas tanto el tema? Yo creo que en su momento, a ver, ¿cuál fue el principal problema del caso terrorismo para mí? Fue que se dilató mucho el proceso. Entonces, claro, con el tiempo ya no era... Se naturaliza todo. Se naturalizó Pero el conflicto. a ver, Adriana, ahora uno se entera de que hay cosas, no sé si lo llegó a saber o no lo llegó a saber en su momento, pero que era el Ministerio de Gobierno el que tenía que solventar este caso, ¿no?
O sea, si no solventaba y si no pagaba los pasajes y si no pagaba el transporte, el hotel y todo el tema de los jueces ciudadanos, el caso no seguía. Es más, se cortó eso y sí, ese es un problema de la justicia. Claro, entonces fue solventado por el Ministerio de Gobierno, y si fue dilatado tanto también fue. Primero porque el Estado es accionante, ¿no? Nunca le interesó saber del caso. No, sí, por supuesto que también, porque también lo viví, o sea, con 18 años yo no podía ir a la universidad, porque en ese momento habían baleado la casa de Chato Peredo, habían baleado la casa de Saúl Ábalos, a mi padre lo habían amenazado con secuestrar a mis hermanos, mi familia se desperdigó por el país, mi padre estaba en ese momento en La Paz, nosotras estábamos en Santa Cruz con custodia policial. Pero nunca le interesó adentrarse para saber, ¿está bien que siga este caso de una vez acabar? Yo creo que en ese momento merecía una sanción, por supuesto, y con el proceso de dilatación judicial se fue naturalizando. Una sanción, por supuesto que la merecía. Si fue proporcional o no el dilatar tanto un proceso judicial al punto que hoy día la gente tenga otra perspectiva de lo que significó el caso terrorismo, es otra cosa, son dos puntos aparte. ¿Usted no vio que hubo casos muy duros? Me voy a remontar al caso de Carlos Chávez, por ejemplo, porque se está hablando ahorita de que hay injusticias también, ¿no? De que hay personas que están siendo detenidas injustamente. Y lo peor que podríamos permitir es que otra vez vuelva este tema ni de persecuciones, ni de gente en la cárcel injustamente, ni de gente delicada de salud injustamente presa. En el caso de Carlos Chávez, ni siquiera permitían que vaya a hacerse exámenes o no llegaban a creer, entre comillas, que tenía cáncer y el hombre murió de cáncer, digamos, ¿no? Pero eso no era un caso de Estado. Pero era un caso llevado por el Estado, ¿no? Pero, a ver, no entiendo cuál es la lógica que plantea, pero... Porque usted está diciendo que hay muchos casos... A ver si quiero ayudo, a ver, un poco. ¿Fueron crueles? ¿Ves que algunos casos el MAS lo manejó con crueldad como la gente siente? Lo que pasa es que yo no me pondría a afirmar que fue el MAS. Por ejemplo, en el caso Leyes, ahí sí, el Ministerio de Justicia y el Viceministerio de Transparencia fueron accionantes. Y yo creo, y eso le consta a los cochabaminos, yo creo que el caso Leyes es algo donde existe una posición unánime y es que existió corrupción. Sobre eso tiene que existir sanción inmediata. Pero si yo alargo el proceso 10 años, 15 años, y con otros elementos más que puedan convertirse, se desvirtúa. Y yo no creo que sea correcto hacer una comparación de antes hubo injusticias y por tanto ahora también las tiene que haber. Ahora, no, más bien yo estoy diciendo no debe volver a haber esto. Ojalá que de esto no volviera de ningún tipo, o sea, nunca, ¿no? Pregunto esto, Adriana. ¿Cómo es esto de las alas dentro del MAS? Había el ala que se consideraba los halcones, donde estaba Juan Ramón Quintana, y que se suponía que siempre él planteaba, digamos, como unas salidas más extremas, más violentas, más de conflicto. Y habían otras alas que eran un poco más de centro, otras que eran más serenas, más de calma, más de buscar una situación más charlada. A mí me llama, por ejemplo, la atención que no supe más de Manuel Canela. Yo tenía gran respeto, tengo gran respeto intelectual por Manuel Canelas, ¿no? Y suponía yo que él, cuando se callaba, es porque no estaba de acuerdo, y él se callaba como ministro, ¿no? ¿Cómo era esto de las alas y quiénes estaban en unas y en otras? A ver, yo vuelvo nuevamente a esta discusión de partidos. Si el MAS no es un partido con una sola ideología definida, porque no lo es, por supuesto que va a haber una disputa... interna. Intensa. Ideológica, intrahegemónica. Es decir, por supuesto que yo, por ejemplo, siempre me he definido como marxista. Yo creo que existe ricos y existe pobres. ¿Cuál es mi opción? Por la gente más pobre. O sea, y en eso va a haber disputa, o sea, es mi construcción teórica y política, es mi marco ideológico. Dentro del MAS también habrán otros compañeros que no son partidarios o no son afines al marxismo. Habrán algunos otros que había... Me acuerdo cuando lo entrevisté al canciller Guanacuni y le dije, ¿qué piensa de Marx? Nunca lo leí, me dijo. No tengo idea, me dijo. Pero eso no quita, de todas maneras, que... Porque él cree... Podría tener la misma sensibilidad con otra inspiración ideológica. Y que además no deja de ser reivindicativo en torno a los derechos de la gente más humilde. Habían, por ejemplo, cataristas que reivindicaban la identidad aymara y la reivindicaban además como un sujeto político.
Y yo creo que también eso es reivindicativo en la medida en que continuamos estando todavía de los Ahora, lados de la pero gente con más respecto humilde. a buscar salidas más violentas y menos, ¿vos en cuál estabas? Ya yo no podría decirles que creo que no hicimos una apuesta clara. ¿Por qué? Porque ni terminamos de construir la ruta institucional del diálogo, ni terminamos tampoco de apostar efectivamente por la movilización. Dos hechos cito. No terminamos de construir la ruta institucional del diálogo. Se recordarán que hubo una reunión entre parlamentarias electas del MAS y parlamentarias electas de Comunidad Ciudadana, donde dijimos cese a la violencia. Documento conjunto, y resulta que después nos avisan de Comunidad Ciudadana y nos dicen, por favor, no publiquen ese documento. Y nosotras, pero estamos construyendo un espacio de diálogo. Y convocábamos a espacios de diálogo donde creo que manifestó Waldo Albarracín que solamente había asistido el alcalde de Revilla de La Paz. Pero no era claro si apostábamos por el diálogo o por la movilización. Y, por ejemplo, ¿por qué no terminamos de apostar a la movilización? Yo no lo entiendo. El 2 de noviembre el presidente Evo da una conferencia donde dice 2 de noviembre, Día de los Muertos, queremos que la gente homenajee a sus familiares en paz. Pedimos a nuestros compañeros que se retiren de las movilizaciones. Y claro, repliegan a tu gente de la movilización y cuando querés volver a recuperar la iniciativa ya cuesta. Entonces yo creo que ese fue un problema, no tomar realmente una línea clara y no tener definido eso. ¿Sos crítica con la línea comunicacional que tomó Manuel Canelas como ministro? No, yo la compartía. ¿Sí la compartías? La compartía. O sea, lo que a mí me genera, más allá de tomar una posición por la movilización o por la ruta institucional del diálogo, es no tener claro cuál fue nuestra apuesta. Y ahí creo que nos faltó claridad. Y yo creo que Manuel tenía una línea comunicacional que compartía, sí, por supuesto. Ahora, ¿cuándo fue, Adrián, el día en que pensaste que la cosa se acababa? De la forma en que se acabó. Porque uno lo que escucha es, nunca lo pensaron. Es decir, ni lo sospecharon. Tanto es así, me dice alguna gente, que en el dormitorio del presidente había ropa lista para ponérsela. Es decir, hasta el último día no pensaron que el final era el que fue. Es decir, ¿no les entraba en la cabeza que ese era el final? ¿O cuándo dijeron, sí, el final es que nos vamos a tener que ir? No, el mismo domingo. O sea, a mí me cayó todo cuando nos despedimos del presidente. Mira vos. ¿Cómo se despidieron? Dijimos que él... ¿Pero se están en un mismo ambiente? Sí. Sí. O sea, se tomó la decisión de que él tenía que retornar al trópico y que probablemente él iba a Hasta el día renunciar. antes no lo pensaban así. No. ¿Por qué? Mira, incluso en las movilizaciones todavía continuaban compañeros nuestros intentando defender, porque no deja de ser pues una guerra de posiciones también, ¿no? Y habían compañeros nuestros tratando de defender la Plaza Murillo, que no ingresen grupos policiales, porque la policía también estaba queriendo tomar la Plaza Murillo, tomar la Casa del Pueblo también, nosotros estábamos ahí. Y no... Bueno, tampoco es que yo tengo la trayectoria en política y Ahora, es mi segundo golpe de Estado y mi ahora, tercera dictadura. ¿sabes que estuvieron aún tristes de que realmente ya la policía no tenía balines ni para reprimir? Sí. Me imagino, ahora digo, cuando se deben enterar, digo, ¿cómo se arrepentirán de no haber mantenido la actitud? Digo, porque me cuenta gente que estuvo, me cuenta gente que estuvo involucrada en todo, que ya no habían balas, Jimena. Ahora, Fue el momento en que salieron los policías a decir, pedimos a los vecinos que salgan a las calles porque... Sí, pero es que yo nunca hubiera estado de acuerdo, y en eso yo sí comparto totalmente con el presidente Evo. Yo nunca hubiera estado de acuerdo con que la policía abra fuego abierto contra la ciudadanía o que salgan los militares, nunca. Ahora, Adriana. ¿Había el riesgo de una confrontación civil? Sí, pero utilizar el poder del Estado para poner en riesgo la vida de las personas realmente abriendo fuego, yo nunca estaría de acuerdo. ¿Qué pasa con el audio? Con el audio en el que se escucha una voz, en el que según las pericias, según la pericia de Colombia, por ejemplo, confirma que se trata de la voz del exmandatario con un nivel más alto de identificación. ¿Qué pasa con este audio en el que se habla de cercar ciudades, en el que se habla de que no se pasen alimentos? ¿Qué pasa con ese audio? Bueno, determinarán ellos si existe... Pero si fuera real, ¿estuvo mal? realidad. Yo creo que
no pudo haber sido el camino. Más que estar mal, creo que había todavía una tensión permanente y no debíamos fortalecerla. Entonces, ¿Cómo que significa eso? Por favor, más claramente dígalo. O sea, que todavía se vivía un estado de tensión. No es que el 10 de noviembre renuncie Evo Morales y se pacifica el país. La paz no vino, fue la paz de los cementerios la que llegó. Ya, pero a ver, ¿qué pasa con este audio, según usted? ¿Usted cree que, o usted en su lugar, lo hubiera hecho o no lo hubiera hecho? Probablemente yo no, pero yo no soy Evo Morales ni tengo el contacto con los dirigentes sociales que le brindan una lectura política también a él en la distancia. Claro, lo que pasa es que el audio, lo que se escucha del audio es claro, ¿no? Divídanse en grupos, no se cansen, tienen que poner, no me acuerdo si dice máximo 30 personas, pero que siempre esté, bloqueen, que no haya paso de comidas a las ciudades, o sea, eso específico. Sí, yo no lo comparto, pero, a ver, los movimientos, Evo Morales no llamaba a los 10.000 campesinos movilizados, no. O sea, había gente movilizada genuinamente. Más después de lo de Sencati y Sacaba, la gente se movilizaba genuinamente. Es genuino, es totalmente genuino la movilización, tanto que hubo acá en las ciudades, o del lado de los cívicos, como el otro. O sea, la gente sentía que se le estaba quitando un derecho. Pero cuando se escucha a un líder... Y había gente que sentía que la estaban matando. Claro, cuando se escucha a un líder decir, corten el paso, que no pasen alimentos, o sea, eso ya es más duro, ¿no? Porque es el líder, ¿no? Sí, ya dije que no estaba de acuerdo. mis felicitaciones a su invitada. Dice, yo no soy masista ni voy a votar por el MAS, pero la admiro, dice. Dice, muy ambigua, creo que no ha sido ambigua, creo que ha dicho que no está de acuerdo. Yo, ahí, a la persona que dice ambiguo, creo que no. Terrible, señor Pepe, que le dé un espacio a esta persona, solo sigue incitando a la gente afín al MAS. Me van a disculpar, pero yo le voy a dar espacio a todos, ¿no? ¿En qué quedó el juicio de su papá? Dice. ¿Eso se iba a reactivar? ¿En qué quedó? Bueno, está ahí en la Asamblea Legislativa, en realidad. Cuando lo reactive la Asamblea Legislativa, correrá hasta partir ¿Qué del siente de Tribunal ese Supremo. juicio? Porque hay mucha gente a través del Facebook, por ejemplo, Freddy Rivera insiste con que le preguntemos de los camiones, de los tractores, hay varios, otras personas que le dicen que se vaya a Chile, otros por supuesto la alaban, le dice vamos Adriana, dice, creo en usted. Acá hay una pregunta concreta. Un criterio me piden sobre los informes que se vienen dando que las empresas del Estado daban pérdidas tipo BOA, Entel. ¿Eso es real? ¿Eso está ahora...? No, por supuesto, lo de BOA es real. Nosotros hoy día estamos alistando una petición de informe escrito con 40 preguntas para lo de BOA, porque se redujo un 30% de los horarios comerciales de BOA. Es real en esta etapa, pero antes... ¿En la etapa anterior? Estábamos ya en un proceso de reestructuración en lo de BOA. Ok, ya habían problemas. No problemas. Lo que pasa es que había que ordenar bien las rutas. Ok. Pero no bajar las rutas en horarios comerciales. Eso es absolutamente Y en el caso distinto. de Entel... Porque un temita antes de eso. BOA no es... A ver, estamos en el mercado, todo se rige a partir de la oferta y la demanda. La demanda es elevada. ¿Cómo tenía que reorganizarse BOA para cubrir la demanda? Es otro punto. Pero lo que se hizo fue reducir la participación de BOA en horarios importantes de flujo comercial y eso está reduciendo hacerla los ceder ingresos. mercado, digamos. Está cediendo Claro, mercado. pero lo que se ha informado, lo que informó el gerente general de BOA, Juan Carlos Bocio, es que ha habido una pérdida de $50 millones Sí, y lo desmintieron los trabajadores. en las gestiones anteriores. En el ¿no? tema Entel... Bueno, en el tema Entel... digo de la gestión de ustedes, ¿cómo estuvo ahí? Yo creo que es importante diferenciar las empresas del Estado. Hay empresas que fueron cuestionadas por presentar cifras rojas y tener cifras deficitarias. No era el caso hablando de las grandes, digo yo, hablando de Entel, de Pero BOA. Entel no presentaba cifras deficitarias. Sí, por eso digo, ¿cómo ven ustedes? Porque es que uno venía escuchando hasta que ustedes se fueron que Entel estaba perfecta. Se van y está mal. Que era la caja chica del MAS, incluso decían, ¿no? Para hacer todas las cosas. Bueno, Entel en concreto sí no era una empresa deficitaria, eso sí es una primera afirmación. La segunda es que cada uno de los directores, en el caso de la empresa de Uria, en el caso de YPFB y en el caso de Entel, y de Litio creo, que han salido a decir que las empresas eran deficitarias, inmediatamente han tenido que ser removidos de sus cargos. Por dos errores. El YPFB fue el más evidente, ¿no? Sí, por dos errores. Primero, porque no correspondía realmente con la realidad. Y segundo, porque no puedes poner en duda la confiabilidad de una empresa estratégica del Estado, tomando en cuenta que esa es la principal generadora de recursos y de eso depende todo. Pero en el caso de Entel fue muy grosero con la cantidad de servidores públicos a los que se les dio
por debajo del cumplimiento de la Ley General del Trabajo sus ¿Entel nunca se usó políticamente en la laborales. época del MAS? Yo afirmaría que no. Yo afirmaría ¿Y que BOA? no. Tampoco. Tampoco. ¿Y BOA era una empresa utilitaria en la época del MAS, dice usted? Por lo menos lo que nosotros veíamos en las cifras, porque hicimos peticiones de informe escrito al respecto, es que BOA tenía resultados importantes, al punto que incluso estaba programado que los recursos adicionales que genere BOA se destinaban al bono Juancito Pinto, al bono Juana Zurduy. Esto que dice el gerente de BOA, que había un déficit de 50 millones de dólares, que es la pérdida de las gestiones anteriores, ¿es verdad o es mentira? Bueno, tendremos que cruzarlo los informes, porque, a ver, yo creo que han existido muchas declaraciones públicas de búsqueda de impacto político que no realmente condicen con la realidad. ¿Y por qué afirmo esto? Hace poco la señora Áñez decía, hemos encontrado nuevos pozos hidrocarburíferos. Encontrar un pozo no es una cuestión de 3 meses, es de años, porque se tiene que realizar la sísmica, porque se tiene que realizar un proceso de exploración, realizar el proceso de verificación si es que el pozo tiene cifras comercialmente aceptables, y a partir de eso se informa, no es que en 3 meses encontraron un pozo. O por ejemplo, imprecisiones también en torno a la empresa de urea y amoníaco, diciendo que era deficitaria. Hoy la empresa está parada. Dijeron que la iban a trasladar, y el traslado no es como mover un vaso. O sea, detrás de eso hay instalaciones adicionales que calculamos que aproximadamente podían costar unos 400 millones de dólares en su traslado. O lo que nos dicen ahora, por ejemplo, el 10% de salud, que nos dicen, ya encontramos, pero la ley viene sin fondos adicionales. Y para llegar al 10% de salud se requieren aproximadamente 6.000 millones de bolivianos. Entonces, hay operaciones comunicacionales que están buscando más un impacto político que una información Ahora real. que habla de salud, Adriana, ¿por qué en todos estos años que se dice o se ha dicho que hubo bonanza, la salud del país no mejoró? Porque yo creo que el problema de fondo es que continuamos inyectando recursos económicos, continuamos inyectando ítems y continuamos construyendo hospitales bajo un mismo modelo de salud. Y creo que el modelo de salud estaba mal organizado. El Sistema Único de Salud era el intento de replantear una alternativa al modelo de salud. Porque no es que no se construyeron hospitales, se construyeron hospitales. No es que no aumentaron los ítems, teníamos 13.000 en 2005, aumentamos a 31.000. Pero, por ejemplo, aquí en Santa Cruz, que tiene el nivel migratorio más alto, ¿no? Y es el departamento que más crece, sobre todo Santa Cruz de la Sierra, la ciudad, ¿no? No se construyeron hospitales de 3er nivel ni de 4º nivel, ¿no? En estos 14 años del MAS. A ver, hay un hospital de 3er nivel que se estaba construyendo en Montero, que en realidad se tiene que entregar en mayo, junio. Claro, yo le hablo de Santa Cruz de la Sierra, municipio. Bueno, es que los hospitales de 3er nivel son administrados por las gobernaciones. Para que el nivel central del Estado se haga cargo de eso requiere modificaciones normativas. La decisión política estaba asumida. Ahora, yo creo que teníamos ese conflicto de fondo. No se trata de construir más hospitales, se trata de que el sistema de salud funcione de forma adecuada. Y creo que el sistema de salud no funcionaba de forma adecuada porque estaba mal ordenado. ¿Por qué? Porque han sido 14 años y en época de bonanza, entonces la gente reclama mucho eso, ¿no? Sí, sí, sí. La salud, ¿qué pasó? ¿Hay una mala lectura en tema de salud? No, reitero, yo afirmo que inyectamos recursos económicos sobre un modelo de salud que no funcionaba. Cuando una persona se enferma, por ejemplo, digamos, le viene un resfrío o se le complica una infección, asiste inmediatamente a un hospital de 2º o de 3er nivel, se van al San Juan de Dios, se van al hospital japonés, cuando uno inicialmente debería reordenar eso y asistir a su centro hospitalario más cercano a su domicilio. Y nosotros fomentamos esa práctica permanentemente. Creo que ordenamos o mantuvimos un orden que no era el adecuado del sistema de salud, que no respondía a esto que usted menciona, los flujos de movimiento poblacional y la concentración poblacional en estos espacios. Entonces, meterle plata a un sistema de salud y a un modelo de salud que no estaba respondiendo a las necesidades era incorrecto, sí. Recta final, Adriana. Me preguntan qué marca es ese celular. iPhone es el que nos dio el Senado, es mi corporativo. Sí, ya está con el vidrio, con la pantalla quebrada.
¿Cuántos años tiene ese celular? Nos los entregaron en el 2017. Ok. 2016, Bien. 2017. Adriana, si el MAS no es gobierno ahora, ¿a qué te vas a dedicar? ¿De qué vas a vivir? Yo antes trabajaba haciendo consultorías en una ONG y volvería a lo mismo. Lo que sí quiero hacer mi maestría porque si hay ¿Qué algo tipo de de lo que consultorías siento... hacías? Hacía socializaciones de leyes con movimientos indígenas, con movimientos campesinos. En el tiempo también de la construcción de la ley marco de autonomías también realicé algunas consultorías porque... Y ahora con la experiencia de distribución acumulada, competencial. ¿qué podrías hacer? Porque Yo ya has sido volvería a lo presidenta mismo. del Senado, ya tenés otra experiencia, digamos, ¿no? Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Si hay algo que yo me avergüenzo y lamento al mismo tiempo es que no pude, en esto, por todas las tareas que me tocaron, porque todos los años me tocaron labores duras en la administración pública, no hice estudios superiores. Tu Yo desarrollo tengo académico solamente- está incompleto. Sí, solamente tengo diplomados, quiero hacer una ¿Tenés maestría. plata como para ponerte a estudiar o tenés sí o sí que trabajar y estudiar? No, tengo que trabajar y estudiar. Tengo algunos ahorritos, pero Ok. vivía en La Paz, pagaba alquiler, pagaba mis cosas y tampoco es que tengo demasiado, pero puedo pagarme por lo menos una maestría, que es lo que me interesa. Ay, en este pobrecitos momento. los masistas, dice, parece que no hicieron nada, se burlaron de un pueblo entero con el fraude, sinvergüenza. Una persona me pide que alguna pregunta hagan sobre el fraude, me dice, ¿cuál es tu criterio sobre el fraude, sobre los famosos think tank que dicen que no hubo, la OEA dice que hubo? ¿Cuál es tu criterio? Bueno, nosotros tenemos una posición al respecto, nosotros sostenemos que no hubo fraude. Si nosotros hubiéramos materializado un fraude electoral, no vamos a invitar a la Organización de Estados Americanos, organización que al final dio su informe 40 días después del conflicto, y un informe que consideramos nosotros de carácter político. Técnicamente hemos demostrado que las afirmaciones de la Organización de Estados Americanos no son valederas, incluso mencionan que parte del fraude electoral es el incendio de los tribunales electorales departamentales en 5 departamentos que no fueron responsabilidad del MAS, que fueron responsabilidad de la convocatoria del señor Carlos Mesa. Y además teníamos unas cifras calculadas, creo que era el 0.3% de lo que había sido evaluado del informe de la El total Organización de de Estados Mesa. Americanos, donde decían que se había verificado y calculaban ellos que el fraude ascendía a 0.3%. ¿Crees que el MAS va a ser Demos gobierno otra eso. vez en agosto? Sí, pero dábamos esos 0.3% e igual existía una diferencia de más de Más 10 del 10. puntos. Ok, me queda entre clara la comillas. posición. ¿Crees que va a ser gobierno el MAS? Confío que sí, creo. Si el MAS es gobierno, ¿los van a perseguir a los que ahora los han perseguido a ustedes? Solamente una deuda tenemos pendiente. ¿Cuál? Y es que la muerte de víctimas en Sencata y en Sacaba no puede quedar en la impunidad. Porque hay gente que tiene ese temor, dice, si el MAS gana, ¿qué van a hacer un montón de gente? Por ejemplo, los que han salido del caso terrorismo, los que han retornado al país. No, yo no creo ¿Qué nunca en la pasaría venganza. en eso? No creo nunca en la venganza, pero tampoco creo, yo creo que este no fue un proceso de pacificación. No es lo mismo vivir en paz que tener miedo. Hoy mucha gente tiene miedo. Yo creo que no se puede hablar de paz sin justicia. O sea, nosotros tuvimos una sesión del Senado donde los familiares de Sencata nos reclamaron que no se habían hecho las acciones suficientes para reclamar por esa vida. Y eran jóvenes todos. O sea, creo que el mayor de todos tenía 26 años. 9 jovencitos y en Sacaba 9 Rapidito jovencitos. la gente dice, y también los que murieron en Montero eran También, jóvenes. Dicen, ¿no? por supuesto. O sea, por eso yo creo que lo único que no puede, pero ahí no fueron balas policiales, no fueron balas militares. Ojo. Pero se encontró ahí, e incluso hay una persona que está ligada al MAS, que ha sido acusada, ¿no? Una candidata a diputada, ¿no? Que Sí. su hermano estaba entre los que disparaban. Hubo una acusación bastante dura y ella sigue siendo candidata, ¿no? Sí, sigue siendo candidata. ¿Usted lo hubiera apartado? Yo creo, mira, primero que tiene que demostrarse su responsabilidad, porque en materia penal siempre se presume la inocencia hasta que se demuestra lo contrario. Lo que pasa es que si dice eso, Smonko Matkovic nunca debió haber estado preso, ¿no? ¿No? Por algo existe la detención preventiva si existe riesgo de interferir dentro de los actos investigativos. O sea, Carlos Una Romero detención. ahora está preso porque supuestamente Claro. la Fiscalía Una considera detención preventiva de más de 9 años, ¿no? que yo tampoco considero correcta. Ya para el cierre, hay mucha gente que te critica, pero veo que hay mucha gente que te dice felicidades por tu temple, que creen que sí que estás bien formada, aunque no les gustan las cosas que decís. No soy masista, pero la verdad admiro a esta chica, es metedora, dicen.
Bueno, hay de todo. Hay gente que le gusta, que no, que insulta, que valora. Te agradezco mucho que hubieras venido, Adriana, aquí a la radio a conversar un poco. Les agradezco a ambos, muchísimas gracias de verdad y cuando gusten a su disposición. Muchas gracias. Gracias. Hacemos la pausa y quiero decirle a la gente, porque había una gente que me decía, cámara la entrevista, que es probablemente la entrevista que ha tenido mayor cantidad de gente viéndola en línea, en vivo, en el Facebook, ¿no? Entonces, y la cantidad de mensajes, hay que ser tolerante, hay que escuchar todo, lo que me gusta, lo que no me gusta, y también sacas tu conclusión, pues, ¿no? Si aquí no le estamos diciendo a la gente, lo que ha dicho ella es todo verdad, es todo mentira, ¿no? Cada uno De escucha. ninguno, ¿no? Este es un espacio democrático y todos pueden La venir. gente que escucha esta radio, otra radio, ve redes sociales, ve periódicos, ve tele. No tienen que tener miedo la gente a escuchar. ¿Ah? Eso me parece que no está bien. ¿Ah? Yo valoro mucho tu presencia, Adriana, de verdad. Muchísimas gracias a ambos.